vamos a aprender cómo buscar información y cómo buscar información de una forma pues mucho más eficiente y mucho más interesante para nuestros estudios o para las investigaciones que estamos realizando en la universidad. Y bueno, pues directamente para empezar, para saber cómo buscar información, tenemos que conocer qué es lo que queremos encontrar. Tenemos que definir pues una estrategia de búsqueda que será la que tenemos que seguir. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer un poco hoy. Para ello, bueno, pues tenemos que, para empezar, tener unos conocimientos un poco básicos sobre el tema que vamos a investigar y tenemos que aprender a delimitar esta información y lo que vamos a ver es, pues vamos a aprender a entender cómo funcionan estas búsquedas que podemos hacer y qué pasa cuando empezamos a buscar. Bueno, gran parte de los ejemplos que vamos a ver hoy los vamos a hacer a través del catálogo de la Biblioteca Complutense, pero no os preocupéis porque, como vamos a ver también, eso luego nos va a servir para aprender a buscar en prácticamente cualquier base de datos o con cualquier buscador que nos interese o que sea más adecuado quizá a nuestra investigación o a nuestro campo de interés, pero bueno, la mayoría de lo que vamos a ver, pues lo vamos a ver en el catálogo de la Biblioteca Complutense, que por si no lo conocéis, bueno, podéis acceder desde la página web de la Biblioteca Complutense a través de esta barra central que tenemos que ya nos da acceso al catálogo. Y cuando hablo de que tenemos que entender, pues bueno, cómo funciona una búsqueda, pues lo podemos ver, por ejemplo, con este ejemplo que tengo aquí seleccionado. Esto es un registro de un libro, esto es un registro que tenemos dentro del catálogo de la Biblioteca Complutense y tiene muchos campos. Este registro, pues, ha sido el resultado de hacer una búsqueda en la que yo he puesto una búsqueda muy sencilla, he puesto buscar información, como vemos aquí, y este es uno de los resultados que me ha devuelto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo he hecho esta búsqueda, yo he puesto estos términos, buscar información en la barra de búsqueda y, bueno, pues aquí me aparece resaltado que estos términos los ha buscado en cualquier parte de este registro y aquí aparecen, pues me aparecen en distintos puntos. Buscarlo, encontrado en el título, información en el resumen, pues bueno, puede ser un resultado más o menos pertinente, pero esto es lo que está ocurriendo cuando yo hago estas búsquedas. En algunos casos, por ejemplo, es posible que un registro pues, pueda incluir incluso el texto completo de una publicación y entonces pues esta búsqueda puede ser más amplia y en algunos casos un poco más, el resultado puede ser menos pertinente porque está buscando de una forma muy amplia. Aquí en este caso pues parece que es bastante adecuada, entonces nos podríamos quedar con este resultado y bueno, también me sirve, creo, no sé si lo tengo a partir de la siguiente diapositiva, que para hacer este tipo de búsquedas, pues también tenemos que entender que este tipo de búsquedas se hace a través de lo que podríamos denominar como palabras clave. En este caso no nos referimos a palabras clave en el sentido de pues las etiquetas que vemos. eh, Vale. De las etiquetas que vemos en Internet, pues en redes sociales o en algunas webs de búsqueda de datos en Internet, sino que aquí esas palabras clave hacen referencia a que a esos términos que yo he buscado en el buscador de la biblioteca van a ser los mismos términos que va a encontrar en cualquier punto del registro. También para ello podemos, para mejorar nuestras búsquedas, pues podemos utilizar, ay, perdona que me he salido, es que ha habido aquí un pequeño problema con la electricidad y se está volviendo todo loco ahora mismo. Bueno, también podemos lanzar nuestras búsquedas. Para ello podemos recurrir a los tesauros, que lo veíamos en la diapositiva que tenía puesta, que los tesauros pues, son unos índices de términos controlados que tratan normalmente sobre un tema concreto. En este caso vemos aquí que en la sección de materias me aparecen
bastantes términos que forman parte de estos tesauros, de distintos encabezamientos de materia, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, podría pinchar en cualquiera de estos. Por ejemplo, voy a pinchar en recuperación de la información, que es el que quizás sería más cercano a búsqueda de la información. Y aquí pues me aparecerían 458 resultados dentro del catálogo de la Biblioteca Complutense que tienen como materia la recuperación de la información. Y por lo que vemos, pues la verdad es que está bastante bien elaborada esta información y los resultados son bastante pertinentes para mi búsqueda. Entonces, bueno, pues esta podría ser una forma en la que podríamos hacerlo. Si ya hemos encontrado algún documento que nos interesa, pues podemos hacerlo bien buscando directamente estas materias o bien entrando en algún listado de materias como es este para llegar a los resultados que más nos interesan. Otra cosa que podríamos hacer pues sería buscar por campos. Si yo, por ejemplo, conozco un autor que sé que se dedica al campo concreto o que hace una investigación sobre la temática que me interesa, pues podría buscar obras de ese autor, de una editorial concreta, etcétera, etcétera. Pues bueno, todos estos campos que tenemos aquí, autores, materias, etcétera, etcétera, yo podría irme a hacer una búsqueda específica sobre esto. ¿Cómo? Pues podríamos directamente desde la portada de la Biblioteca Complutense, ya aquí me aparecen algunos términos, me aparecen en este desplegable algunos campos con los que yo puedo ya empezar a buscar. El primero es palabra clave, que es lo que os explicaba antes, que es esta búsqueda tan amplia que busca en todo el registro, pero si yo lo limitara tan solo a autor, tema o título, pues el resultado pues sería únicamente dentro de estos campos. Yo, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda de ejemplo para aprender esto em, de las búsquedas avanzadas, que bueno, vamos a pasar a ello ya directamente. Y, por ejemplo, yo voy a hacer una búsqueda, voy a buscar LOPD, que es Ley Orgánica de Protección de Datos, pero bueno, es la abreviatura que está estandarizada para cuando hablamos de esta ley o cuando queremos buscar esta ley. Y por ejemplo, yo aquí me aparecen una serie de resultados, pero son 1400 resultados, que quizá es muy amplio. Entonces yo podría irme a hacer una búsqueda por campos, igual un poco más interesante, y me vendría aquí a esta pestañita de búsqueda avanzada. Y dentro de las búsquedas avanzadas, pues vemos que me da una serie de opciones, eh, pues eso, mucho más avanzadas. De momento vamos a dejar en palabra clave LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, y me voy a venir aquí y a buscar, por ejemplo, por editorial, si yo quiero buscar por editorial, y pues yo sé que Tirant lo Blanche es una editorial especializada en derecho, es una editorial especializada en leyes, entonces si yo hago esta búsqueda, ya utilizando esos campos, el campo editorial, pues me va a dar unos resultados que en este caso son 6, son muchos menos, pero yo sé que esto lo ha publicado una editorial sobre esta temática concreta, hablando sobre este tema, sobre esta ley en este caso. Entonces, bueno, los resultados pues ya son, eh, ya nos encontramos otro tipo de resultados. Dentro de la búsqueda avanzada tenemos muchas más opciones. Si entramos aquí, pues vamos a ver que si seguimos bajando, podemos aquí ya empezar a buscar con una serie de filtros que tenemos aquí en este lateral, que ahora los explicaremos en el buscador. Y podemos también buscar, pues por ejemplo, me da la opción de buscar dentro de bases de datos. Yo podría buscar pues dentro de ciencias sociales, por ejemplo, y aquí seleccionar pues aquellas que me interesen. Como estamos hablando en este caso de leyes, pues podría quizás seleccionar esta, etcétera, etcétera. Bueno, pues son un tipo de búsqueda que podemos hacer, esta de buscando por campos, que puede ser mucho más útil. También podríamos utilizar estos filtros que tenemos en la barra lateral izquierda del catálogo y podríamos, por ejemplo, venirnos a este filtro de disponibilidad y yo ya sabiendo que es eh, un libro de derecho, pues yo podría, o sea, un libro sobre leyes, pues podría seleccionar las bibliotecas de derecho para encontrar resultados quizás más pertinentes. Voy a volver a la primera búsqueda que hice, que es un poco más amplia, para que tengamos más opciones y entendamos un poco mejor cómo funcionan estos resultados. Pues, por ejemplo, yo podría venirme aquí
y seleccionar por tipo de contenido, pues evidentemente va a ser un tipo de contenido de no ficción. El resultado que hay de biografía seguramente no tenga nada que ver con la Ley Orgánica de Protección de Datos. O podría venirme aquí y seleccionar pues por el tipo de documento. Si yo sé que lo que estoy buscando son libros, libro impreso, si sé que quiero que sea un artículo de revista científica, podría seleccionar en artículo o artículo para descargar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si lo que me interesa son las últimas revisiones de esta ley, vemos aquí que hay un resultado de 2008. Igual a mí me interesan los más recientes, pues podría venirme aquí, seleccionar últimos 5 años, o si sé que la revisión es, por ejemplo, de 2023, pues seleccionar solo desde 2023 en este campo. O podría venirme aquí por tema y seleccionar derecho, o venirme a la de idioma y ya sé que si selecciono en español, pues como este tema, como yo ya conozco este tema y sé que esta es una ley española, pues evidentemente los resultados que haya en ruso o en alemán no me van a interesar. Seguramente estén hablando de otro tema. Pues podría venir y directamente seleccionar español y los resultados que me van a aparecer van a estar mucho más relacionados con la temática que me interesa. A ver, que para ver un poquito, bueno, esto ya lo hemos visto, podemos eso, buscar por campos, podemos utilizar la pestaña de búsqueda avanzada, que siempre me va a permitir, pues eso, hacer una búsqueda más amplia, especificar este tipo de campos o utilizar la barra lateral para refinar búsquedas. Esto luego vamos a ver que es muy similar o prácticamente idéntico en todas o casi todas las bases de datos, todos los catálogos que utilicemos, no únicamente el de la Biblioteca Complutense. Em, otra cosa que vamos a ver a continuación, pues son los operadores de búsqueda. Los operadores de búsqueda son unos símbolos que podemos utilizar, que podemos añadir en nuestra búsqueda, que nos permiten elaborar lo que podríamos llamar como ecuaciones de búsqueda, como búsquedas combinadas, búsquedas más complejas, y nos permite relacionar estos términos, los términos que utilizamos, para llegar a unos resultados que puedan ser más exactos, para no vernos abrumados ante esos 1.400 resultados y decir, bueno, yo es que no sé si de esos 1.400 me sirve alguno, me sirven todos o no me sirve ninguno. Bueno, pues podemos utilizar este tipo de operadores para realizar unas búsquedas más complejas que nos devuelvan unos resultados más exactos. Vamos a empezar, como pone aquí, con los operadores booleanos. Los operadores booleanos, pues son unos operadores que, bueno, es conveniente que aprendáis y que empecéis a utilizar y que empecéis a manejar, porque están también muy relacionados no solo, pues eso, con cómo se utilizan en el catálogo de la Biblioteca Complutense, sino con cualquier búsqueda de información que queráis hacer en el mundo digital, sea en Internet, sea a través del dispositivo que sea, porque, bueno, los operadores booleanos están en la base del conocimiento, de cómo se organiza el conocimiento en el mundo digital, de cómo funciona todo, cualquier base de datos, cualquier buscador, incluso los buscadores que traen integrados las redes sociales, o están también incrustados en la arquitectura que utilizan los propios chips que tienen los ordenadores o los teléfonos móviles. Entonces todo funciona utilizando un poco estos operadores. Los tres operadores principales que tenemos que conocer, pues son estos tres, son bastante sencillos. Esta diapositiva, bueno, la he sacado de una guía de la Biblioteca de Ciencias de la Información, evidentemente de una base de datos especializada en contenido audiovisual, pero es muy gráfica y creo que se entiende bastante bien. Cuando utilizamos el primer operador, el que se conoce como AND, aunque puede que en algunas ocasiones lo veáis escrito en castellano también, pero lo habitual es utilizarlos en inglés. Y bueno, pues el primero, el AND, es este operador que nos permite buscar esos resultados que contengan ambos términos que estamos buscando. En este caso, cine and televisión buscará aquellos que en su registro completo incluyan estos dos términos. Si buscásemos cine or televisión, podemos ver que es una búsqueda muy amplia, que es una búsqueda que va a incluir todo aquello que tenga uno u otro término. Y si buscamos cine not televisión, pues bueno,
encontraremos aquellos resultados que solo incluyan ese primer término y excluyendo el segundo, es decir, aquellos que tengan en los que aparezca cine, pero no aparezca televisión. Eh, Esto podemos pasar a verlo con algunos ejemplos y bueno, pues vamos a hacer una búsqueda. Yo, por ejemplo, quiero buscar sobre Agustín García Calvo, que era un profesor de filología clásica de esta universidad. Y bueno, yo sé que me interesa buscar, por ejemplo, sobre filología del lenguaje, sobre filosofía del lenguaje, que era pues uno de sus campos de estudio. Bueno, aquí vemos que si volvemos a la búsqueda avanzada, me ha transformado aquella búsqueda que hicimos de LeoPD y editorial Tirant lo Blanche. Pues bueno, aquí es como el catálogo de la Biblioteca Complutense ha interpretado aquello que pusimos en un lenguaje entendible, vamos a decirlo así, por humanos, a un lenguaje entendible por ordenadores y lo ha reconvertido en esta otra búsqueda utilizando pues sus propios operadores internos, que en este caso son bastante fáciles de identificar, que KW pues es keyword, es palabra clave, etcétera, etcétera, pero bueno, esto lo vamos a eliminar de momento. En este caso, pues yo quiero hacer una búsqueda sobre Agustín García Calvo, entonces voy a seleccionarlo como autor en el campo autor, Agustín García Calvo, y me interesa, pues por ejemplo, por palabra clave, pues a ver qué ha escrito sobre lenguaje. Yo sé que es un autor de filosofía del lenguaje, entonces, bueno, pues aquí encontramos 13 resultados, parece que son adecuados del lenguaje, que es quizá el primero y el más conocido de sus resultados. Pues esta sería una forma en la que podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo, evidentemente, utilizando los operadores que acabamos de ver. Entonces, yo podría hacer la misma búsqueda aquí, and lenguaje, y me devolvería pues estos resultados y si quiero, por ejemplo, hacer una búsqueda un poco más elaborada, pues yo podría decirle Agustina García Calvo and lenguaje and filosofía. Y entonces ya me va a devolver, pues son menos resultados porque ya solo me devuelve aquellos en los que ha encontrado el término filosofía y aquellos en los que ha encontrado el término lenguaje. Si le dijera lenguaje o filosofía, pues va a ser un resultado bastante más amplio, o debería de ser un resultado más amplio que estos 8 primeros resultados, porque van a ser, va a buscar en otros campos, bueno, en este caso 1.400.000, que es bastante, ha buscado en todo el catálogo todo aquello que tiene filosofía, entonces evidentemente es un resultado muy, muy, muy amplio y podría buscarlo en negativo y podría buscar dentro de aquellos que hablan de lenguaje aquellos que no hablan de filosofía. Entonces ya no estaría buscando sobre filosofía del lenguaje, solo sobre lenguaje, entonces los resultados, pues bueno, son también, de nuevo, más restrictivos, pero en este caso más pertinentes quizá a la búsqueda que estábamos realizando. ¿Qué otros operadores podemos utilizar? Pues, por ejemplo, tenemos también estos otros operadores, que estos ya no son operadores booleanos, pero también nos sirven y son operadores que podemos utilizar en el catálogo. Quizá quien se haya fijado, pues igual que el catálogo es capaz de traducir algunas búsquedas que hacemos a ese idioma informático con los operadores booleanos, también es capaz de hacerlo pues con algunos de estos, como por ejemplo los paréntesis. En este caso, pues bueno, ¿para qué se utiliza cada uno de ellos? Las comillas, pues buscan aquello que pongamos dentro de esas comillas, cualquier término que incluyamos, tal cual lo hemos escrito. Es decir, podríamos utilizarlo para hacer una búsqueda de una cita textual, podríamos utilizarlo para hacer una búsqueda de una cadena de números y de letras, o podríamos utilizarlo para hacer una búsqueda errónea. Si queremos buscar, por ejemplo, cuando una palabra aparece mal escrita, pues podríamos utilizar las comillas para ello. Los de truncamiento nos permiten sustituir uno o varios caracteres en distintos puntos de un término para, bueno, a continuación lo vamos a ver, nos puede permitir, pues, por ejemplo, hacer búsquedas en varios idiomas, nos puede permitir
varias cosas y los paréntesis pues nos permiten agrupar las búsquedas y indicarle al buscador en qué orden queremos que se realice esa búsqueda. Y de nuevo, pues vamos a ver algunos de estos ejemplos. Pues yo, por ejemplo, podría venir aquí y esa que antes nos ha dado unos resultados muy amplios, pues podría modificarla y probablemente me vaya a dar un resultado bastante más restrictivo si yo hago simplemente le aplico estos paréntesis, que lo que estoy haciendo es indicarle al catálogo que yo lo que quiero es que primero busque esto y luego dentro de esto me diga, me devuelva aquellos resultados en los que aparezca el nombre de este autor. Entonces ahora deberíamos de aquel 1.400.000 resultados que hemos encontrado antes, simplemente añadiéndole un paréntesis, pues hemos pasado a 55 resultados, que es bastante más manejable. Y de nuevo, en este caso, pues si bajamos y hacemos una primera visualización de los resultados, no solo son manejables, sino que además parece que todos ellos son muy pertinentes al tema que me interesaba. Bueno, esto podría ser pues también una forma en la que lo podemos hacer, utilizando los paréntesis para hacer búsquedas más organizadas y búsquedas, podríamos decir, también subordinadas. Eh, las comillas decíamos que las podíamos utilizar para buscar aquello que escribamos dentro de ellas exactamente como lo hemos escrito. Pues, por ejemplo, voy a buscar una cita de Shakespeare bastante famosa, creo que es de Hamlet, To Thy Own Self Be True, y si lanzo esta búsqueda, pues me aparecen tan solo 4 resultados porque evidentemente ha buscado aquellos que dentro del registro aparezcan estas palabras de la forma exacta en la que yo las he escrito. Entonces, bueno, sí, son evidentemente 100% relacionados porque a mí me interesaba ver quién utilizaba eh, este término de búsqueda, esta cita textual así escrita. Entonces, bueno, pues ya creo que podéis entender las posibilidades que tiene también utilizar estos operadores de búsqueda. Y por último, aquellos que veíamos de truncamiento, esos que eran 3, el asterisco, la almohadilla y la interrogación, bueno, pues esto nos permiten hacer, dependiendo un poco del catálogo, aquí sí que tenemos que entrar quizá en la documentación de búsqueda que nos ofrezca cada uno de los catálogos o de las bases de datos en las que vamos a buscar esta información. Y ahí sí que tendríamos que ver, porque en algunos catálogos son más intercambiables estos operadores de truncamiento y en otros no. Por ejemplo, lo habitual es utilizar el asterisco para sustituir una o varias letras en un término. Yo, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con procrastinación, que en castellano es procrastinación, pero en inglés es procrastination. Entonces, lo único que cambiaría sería esta letra que aparece aquí. Pues bueno, aquí yo podría lanzar esta búsqueda y me va a devolver todos aquellos que, bueno, pues que utilicen una u otra palabra y ya vemos que le da igual qué término aparezca o sea, qué letra aparezca en esa posición. Voy a buscar, perdonad un segundo que me haga una búsqueda un poco más amplia, ¿vale? Y aquí vemos que, pues eso, que con el mismo término me puede aparecer con C o con T independientemente. Bueno, si yo, por ejemplo, utilizando la almohadilla, pues únicamente me aparecerían aquellos resultados que, bueno, aquí la almohadilla para lo que sirve es para sustituir únicamente un carácter. El asterisco podía introducir aquí varios caracteres. Y por último tenemos la interrogación, que para lo que sirve es para que termine esta palabra, por así decirlo, sustituye cualquier cosa que pueda venir detrás. Es decir, si quito todo esto para hacer el ejemplo, vemos que procrastination puede ser procrastination, puede ser procrastinator, procrastinating, y en castellano también puede tener una serie muy diversa de terminaciones. Pues si yo hago la búsqueda con la interrogación, va a incluirme todas esas terminaciones. En este caso, pues es un resultado más amplio, pero podría ser
cualquiera, yo simplemente estaría buscando esta red, esta raíz, y me daría igual cuál sería la terminación de esta palabra en mi búsqueda. Entonces, bueno, pues creo que, mira, aquí incluso me ha encontrado un resultado en italiano, es decir, sería pues una búsqueda más amplia y bueno, más variada, podríamos decir de alguna forma. Bueno, creo que cada uno puede entender la utilidad que tiene dependiendo del tipo de búsquedas que quiera hacer. Pasamos a la siguiente parte. Y ahora lo que vamos a hacer es ver pues una serie de trucos que podemos utilizar para mejorar nuestras búsquedas. Además, pues bueno, de utilizar operadores, de utilizar las barras de filtros y de utilizar la búsqueda por campos, la búsqueda avanzada. Como hemos aprendido a hacer hasta ahora, pues hay otra serie de cosas que podemos hacer que pueden ser muy útiles también para ayudarnos con nuestras búsquedas. Os decía que podemos hacer búsquedas combinadas, que podemos hacer una serie de búsquedas más complejas. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo traducir pues una búsqueda que queremos hacer al lenguaje de búsqueda y a una sintaxis compleja para encontrar mejores resultados? Pero otra cosa que podemos también hacer es guardar búsquedas. ¿Cómo? Pues bueno, si nos vamos aquí, por ejemplo, al catálogo de la Biblioteca Complutense, no sé si alguna vez os habéis fijado, este simbolito de esta estrella que aparece aquí al lado de cada uno de los resultados que dice guardar. Pues yo, por ejemplo, podría marcarlos, voy a marcar varios, no tiene ninguna, ninguna razón de ser más que para hacer el ejemplo que vamos a ver a continuación. Entonces yo, bueno, pues he seleccionado varios, le he dado a guardar y ahora vemos que aquí me aparece en la pestaña de documentos guardados, pues me dice que tengo 4 documentos guardados. Pues podría venir aquí y seleccionarlos y podría reutilizarlos para varias cosas. Podría enviarlos por correo electrónico, citarlos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Y esto va a ser igual en la mayoría de buscadores que utilicemos. Las búsquedas guardadas normalmente son temporales. Como me dice aquí, se almacenan de manera temporal, pero cuando cierre la sesión que estoy utilizando, se van a perder. Si quiero guardarlos, si quiero seguir trabajando con ellos y consultarlos más adelante, pues podría iniciar sesión en mi cuenta, y esto ya os digo que es un elemento común en varios de los buscadores que vamos a ver. Pues podríamos iniciar sesión, mantener guardados esos elementos en nuestra sesión y consultarlos y seguir trabajando con ellos. Entonces es mucho más útil bueno, pues que guardarlos solo de manera temporal. Y bueno, como vemos aquí, como decía, pues me permite enviar los enlaces a estos resultados, me permite reutilizarlos, me permite exportarlos pues al gestor bibliográfico que yo utilice, por ejemplo a Zotero o a Mendeley. Y bueno, pues tienen esa limitación de que casi siempre voy a tener que iniciar sesión para que se guarden de manera recursiva, de manera permanente en mi navegador, para que yo pueda volver a consultarlos. Otro consejo, otro truco que siempre es bastante útil es buscar en inglés. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de bases de datos, de catálogos, utilizan como idioma principal de indización, como idioma principal para registrar los elementos que contienen, el inglés. Es, pues bueno, un poco el idioma vehicular de la ciencia en esta época. Entonces, muchas veces vamos a encontrar mejores resultados, resultados más pertinentes buscando en inglés o buscando también en inglés. Rara vez nos vamos a encontrar bases de datos que el sistema principal de indexación sea el castellano o otros idiomas. Y bueno, y en la mayoría de los casos, pues nos vamos a encontrar sistemas híbridos, como puede ser el del catálogo de la Biblioteca Complutense, que tiene los resultados en varios idiomas, pero principalmente en castellano y en inglés. Y otro truco que podemos utilizar para optimizar estas búsquedas en distintos idiomas, pues es utilizar estos operadores que acabamos de ver, tanto los operadores booleanos como los operadores de truncamiento y demás, podemos utilizarlos para hacer búsquedas en varios idiomas, combinándolas con operadores aditivos, como el operador de AND o el operador de OR para búsquedas más amplias, o utilizando, pues como hemos visto en el propio ejemplo, aquellas palabras que compartan una raíz en varios idiomas, pues podríamos buscarlas para hacer
podríamos utilizarlos para hacer búsquedas multilingües. A continuación, pues lo que vamos a ver es cómo hacer una búsqueda más avanzada, una búsqueda, lo que decíamos, con una sintaxis muy compleja, una ecuación de búsqueda que podríamos pues, decir más complicada. En este caso, yo ya tengo una información básica sobre el tema que me interesa. Yo estoy estudiando, pongamos, el mineral de la variscita, que es una piedra preciosa que se encuentra únicamente en un yacimiento en Zamora, en el pueblo de Palazuelo de las Cuevas, de Aliste, creo que también en Huelva y en Utah, en Estados Unidos, y no existe en ningún otro punto del planeta. Solo aparece en esos 3 yacimientos. Todo lo que sabemos de esa piedra preciosa es que existe en esos 3 yacimientos. Y bueno, pues esto es una información muy básica la que tengo, que podría haber encontrado en Wikipedia o en cualquier lugar en Internet. Y lo que quiero es encontrar información científica, información más pertinente a través del catálogo de la Biblioteca Complutense pues bueno, pues lo que dice aquí. Quiero encontrar información sobre la minería de variscita en la provincia de Zamora, pero no en los yacimientos de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo traducimos esto a ese lenguaje de búsqueda que hemos estado aprendiendo a usar? Pues yo he puesto variscite porque sé que variscita en inglés es variscite. Entonces, variscite asterisco me permite esa búsqueda, como decíamos, combinada en varios idiomas. Y le he dicho and, y esta búsqueda se resolvería conjunta porque está dentro de ese paréntesis Zamora, Oraliste, Palazuelo, que sé que son el nombre por el que se puede conocer a a la región en la que aparece dentro de Zamora. Not, es decir, aquí ya empiezo con una exclusión, no quiero que sean los yacimientos de Estados Unidos, así que not Utah, que sé que es el yacimiento que hay en Estados Unidos, and mining or minería, porque lo que me interesa es sobre la minería de este mineral. Bueno, pues aquí también vemos de nuevo una utilización de los operadores booleanos para hacer una búsqueda bilingüe, podríamos decir, en este mining or minería. Bueno, pues yo puedo seleccionar todo este texto que ya he elaborado, ¿no? Toda esta ecuación de búsqueda, que aquí la tengo para hacer un ejemplo, pero bueno, lo más probable es que la elaboréis sobre la marcha según estáis realizando una búsqueda, y si la lanzo en el catálogo de la Biblioteca Complutense, pues me aparecen 7 resultados que evidentemente son pues 100% pertinentes para la búsqueda que he hecho. Es decir, herramientas de minería prehistórica para las minas de Variscita, de Palazuelo de las Cuevas, etcétera, etcétera. Es decir, ya son resultados muy, muy, muy pertinentes que hablan sobre el tema que me interesa. Entonces, claro, al elaborar este tipo de búsquedas un poco más complejas, pues es el tipo de resultado que nos encontraríamos. Si yo, por ejemplo, me parecen muy pocos resultados y quiero ampliar un poco más, pues podría quizás eliminar este último paréntesis de términos de búsqueda, porque bueno, yo ya sé que al tratarse de yacimientos prehistóricos de un mineral concreto, pues lo más probable es que todos los resultados vayan a hablar de minería. Entonces, si quiero ampliar un poco, pues puedo hacerlo así. En este caso, pues 16 resultados. Ya no necesariamente hablan explícitamente de minería, pero pues también son bastante pertinentes para la búsqueda. Y si yo, por ejemplo, resulta que sí que quiero buscar el yacimiento de Utah o el yacimiento americano de Variscita, pues directamente elimino aquella negativa que hacía para que me excluyera los resultados que incluyan en su registro esa palabra, y directamente buscándola, incluyéndola, pues encontraría otra serie de resultados, 12 resultados que me hablan de la variscita en el otro yacimiento que existe fuera de España. Bueno, pues esto sería una forma en la que podríamos utilizar la sintaxis compleja, la sintaxis más avanzada para encontrar este tipo de resultados. Bueno, también veíamos para ese buscar en inglés, para ese buscar de otra forma un poco más avanzada, para buscar, perdón, de una forma bilingüe, podríamos decir,
Pues yo, por ejemplo, pongamos que estoy haciendo un trabajo de matemáticas, estoy investigando el teorema de Fermat, pues podría buscar como teorema de Fermat en castellano, pero seguramente si lo busco en inglés, si busco Fermat's Theorem, pues me aparezcan unos resultados distintos. De 150 pasamos a 2200. Bueno, pues yo podría hacer una búsqueda en la que le diga, quiero buscar teorema Fermat or Fermat's Theorem. Y en este caso estaría haciendo una búsqueda en esos dos lenguajes y me aparecerán pues unos resultados combinados de esos dos que hemos encontrado, tanto en castellano como en inglés. Pues bueno, esta podría ser eh, una forma de utilizar los operadores para este tipo de búsquedas. Vale, vamos a seguir. Bueno, pues hasta ahora todos los ejemplos que hemos visto los hemos visto para el catálogo de la Biblioteca Complutense. Evidentemente, pues bueno, es un catálogo muy potente, con una colección extraordinaria dentro de las bibliotecas españolas, que la verdad es que es muy probable que vaya a solventar vuestras necesidades de información académica de una forma muy elevada, podríamos decir, pero si tenéis, evidentemente, no sabréis que existen buscadores especializados sobre muchos otros temas que puede que sean incluso más pertinentes para vuestro campo de estudio. Bueno, pues no os preocupéis porque lo que hemos visto, lo que hemos aprendido sobre cómo utilizar el catálogo de la Biblioteca Complutense nos va a servir para prácticamente todos los buscadores que se nos pasen por delante en nuestra vida. Casi todos son iguales. Aquí tengo pues una captura de los resultados de búsqueda, de una búsqueda de varias bases de datos científicas de uso muy extendido. Arriba en la parte superior izquierda tenemos cómo son los resultados de búsqueda de las bases de datos de ProQuest. En la parte superior derecha las bases de datos de otro proveedor distinto, competidor de ProQuest, que se llama EBSCO, que en este caso, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, ya no es exactamente así, porque bueno, han cambiado un poco la interfaz, lo veremos a continuación, pero esto es una de las cosas que quiero que me gustaría que aprendierais, que es que aunque las interfaces sean ligeramente distintas, esta es más verde, esta es más gris, esta es más azul, esta tiene el enlace a la derecha, esta lo tiene a la izquierda, todas funcionan de una forma prácticamente idéntica, todas presentan los resultados de una forma prácticamente idéntica, entonces, pues bueno, lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Las diferencias son mínimas y son tan solo estéticas. Pero bueno, aquí lo vemos, aquí tenemos también Web of Science y Scopus, que son las dos bases de datos científicas más importantes del mundo, más grandes, y que incluyen, bueno, pues lo que se conoce como la información más de mayor impacto y todo ese tipo de cosas. Pues bueno, vamos a ir abriendo y vamos a lanzar búsquedas en algunas de ellas para ver a lo que me refiero, con que todas son iguales. Y es que, bueno, pues aquí estamos en la entrada, en la plataforma de entrada, en las bases de datos de ProQuest, y aquí pues ya me indica que estoy buscando en todas las bases de datos que tiene contratadas la Universidad Complutense y ya encontramos algunas similitudes. Evidentemente hay una barra de búsqueda. Aquí tengo un botón de búsqueda avanzada que si entro en este botón de búsqueda avanzada es prácticamente idéntico que la pestaña de búsqueda avanzada que hemos aprendido a utilizar en el catálogo de la Biblioteca Complutense. Aquí me aparecen tres operadores booleanos que yo ya conozco para combinar términos en estos dos campos. Podría añadir filas y seguir añadiendo términos y hacer búsquedas más complejas. Y me indica que está buscando en cualquier campo, que esto sería el equivalente a esa palabra clave que veíamos en el catálogo de la Complutense. Este cualquier campo significa que va a buscar dentro de los registros en todos los campos esos elementos que yo le haya indicado. Por ejemplo, voy a hacer una búsqueda que va a ser Atapuerca and Evolution o evolución. Entonces, como no sé muy bien qué idioma puede ser el que utilice primariamente esta base de datos, pues yo voy a buscar los dos y para ello pues utilizo este operador de truncamiento
que me permite sustituir la letra que está en esa posición por cualquier otra. Y en este caso, pues bueno, 3.474 resultados, pero ya vemos que es lo que me interesaba más casi que los resultados, además de que los resultados sean pertinentes, que la barra lateral izquierda es muy similar, me permite hacer una serie de filtros que son prácticamente los mismos que veíamos en el catálogo de la Biblioteca Complutense, y por lo que vemos y entendemos el funcionamiento es muy similar. Incluso podría venir aquí, darle a este botón que está en la misma posición y guardarlo en mi cuenta. Ya me está indicando que tendría que iniciar sesión para poder guardarlo y todo eso, pero bueno, aquí me dice guardar búsqueda y alerta, pues lo mismo que ya hemos visto. No me voy a detener en explicar eso porque es lo mismo que acabamos de ver. Si entro aquí en la plataforma de EBSCO, creo que esto es a través de una base de datos que se llama Academic Search Premier. Bueno, pues aquí es ligeramente distinta porque ya os comentaba que EBSCO ha cambiado algunas cosas un poquito. No las ha cambiado mucho, las ha cambiado lo suficiente para que estéticamente sea distinta a la que acabamos de ver, pero todo lo demás es bastante similar. Tenemos una barra de búsqueda en el centro, tenemos aquí un botoncito de búsqueda avanzada, aquí me aparecen los operadores booleanos, me está indicando que buscan todos los campos, que eso ya entendemos que es lo mismo que búsqueda en cualquier campo o la búsqueda por palabra clave. Me permite agregar más campos de búsqueda, pues bueno, es exactamente lo mismo que ya hemos aprendido a utilizar. Entonces, si yo aquí lanzo la misma búsqueda que había lanzado en ProQuest, vamos a ver que pues también me aparecen cosas muy similares. En este caso, la barra izquierda, por este cambio que os digo que ha habido, pues si alguien hizo este curso el año pasado o lo ha visto en YouTube, verá que esto que estoy diciendo ahora mismo es ligeramente distinto, pero la única diferencia es que el panel lateral izquierdo en el que aparecían los filtros ahora está aquí donde pone todos los filtros. Y yo puedo venir aquí, seleccionarlos y me van a aparecer pues todos los resultados, vamos, todo eso que veíamos de fecha de publicación, tipo de documento, editorial, etcétera, etcétera. O sea que en eso pues no tendría ningún problema. Otra más, pues si abrimos Web of Science, que es como la base de datos de información científica por excelencia, pues bueno, aunque aquí, bueno, el resultado me aparece en inglés porque yo la tengo en inglés, pero vemos que en cuanto a búsqueda básica, es verdad que Web of Science tiene más complicación si queremos entrar, disculpadme, si queremos entrar a la búsqueda, podríamos decir, completa en esta base de datos, pues bueno, tiene muchos recovecos muy complejos. Si a alguien le interesan, tenemos búsquedas, tenemos formaciones sobre búsqueda en Web of Science de forma muy avanzada. Pero bueno, vemos que me está diciendo que está buscando en todos los campos, vemos que tengo un botón de búsqueda avanzada y que aquí puedo venir, puedo hacer, pues bueno, lo que ya hemos ido aprendiendo, me dice incluso cómo se llama cada campo, etcétera, etcétera. O sea que bueno, no me voy a detener. Bueno, aquí tengo ya la sugerencia de búsqueda de cuando he practicado esta sesión. Entonces, el mismo resultado, las mismas opciones de filtros para refinar los resultados a la izquierda, o sea, lo mismo que ya hemos visto, incluso me aparecen pues más sugerencias por si quiero añadir palabras clave, etcétera, etcétera. Y por último, en Scopus, exactamente lo mismo. He seleccionado estos 4 ejemplos, podríamos irnos a otras bases de datos sobre otras temáticas, sobre temáticas más concretas. He elegido algunas que son de ciencia más generalista, pero simplemente para que entendáis que estamos haciendo lo mismo. Aquí me dice que estoy buscando en el título, en el resumen y en las palabras clave. Pues bueno, de nuevo, una búsqueda muy amplia. Podría poner aquí la búsqueda que yo quisiera. Puedo hacer búsqueda avanzada y si vengo aquí a búsqueda avanzada, pues me da otras opciones, me da aquí opciones de añadir operadores, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues también me incluye este botoncito que dice consejos de búsqueda. Y yo podría venir aquí y me va a explicar, pues, cómo es distinta Scopus de otras bases de datos y
me va a dar una serie de trucos, de consejos que yo puedo utilizar para mejorar mis búsquedas en Scopus. Bueno, no vamos a entrar en detalle en ello, que sepáis que sí, que todas estas bases de datos, todos estos catálogos suelen tener una documentación en la que podéis consultar cómo se utilizan los operadores, qué operadores usa, etcétera, etcétera. Yo aquí podría hacer Atapuerca a lo mismo, Atapuerca en Evolution, y me va a devolver una serie de resultados. Yo podría utilizar, por ejemplo, Not Evolution. Pues no, veis que aquí me aparece una cosa muy extraña. Cuando yo he puesto Not, hasta ahora, pues si yo, por ejemplo, hiciera lo mismo en ProQuest, si yo aquí le digo Atapuerca, pero Not Evolution, eh, me devuelve los resultados en los que aparece una palabra, pero no la otra. Vale, pues aquí veis que lo ha transformado en algo raro. Bueno, esto yo ya sé que es porque la documentación de Scopus dice que el término que utiliza Scopus, el operador not, no lo llama not, sino que lo llama and not. Bueno, pues tendría que, para hacer ese tipo de búsqueda, tendría que venir aquí y hacer and not. Es prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, por eso os digo que son prácticamente iguales, hay unas mínimas diferencias, como puede ser este ejemplo que acabamos de ver del and not, y bueno, si nos encontramos alguna complicación en la base de datos que estamos utilizando que sea más acorde a nuestro tema de búsqueda, siempre podemos acudir a consultar su documentación de búsqueda y aprender cómo se maneja y cómo funcionan estas peculiaridades que puede tener estas bases de datos. Pero bueno, que ya lo vemos que son prácticamente todas iguales y, más importante aún, son iguales que el catálogo de la Biblioteca Complutense. Entonces, si sabemos utilizar el catálogo, nos manejamos con lo básico, nos manejamos con los operadores y demás, vamos a saber utilizar cualquier otra base de datos especializada o cualquier otro buscador. ¿Y dónde encuentro yo esas bases de datos especializadas? ¿Dónde encuentro yo información especializada? ¿Dónde encuentro yo esta serie de buscadores? Bueno, pues lo primero es que evidentemente todo lo que encontremos en catálogos como el de la Biblioteca Complutense o, por ejemplo, aquí tengo el ejemplo del catálogo de la red de bibliotecas de Review, todo lo que encontremos aquí va a ser pertinente, va a ser ya información científica de calidad. Para ello se preocupan las universidades de que tengáis acceso a la mejor información posible. Y bueno, dentro de la Biblioteca Complutense, pues tenemos este recurso que a mí me gusta mucho, es muy visual. Voy a entrar al enlace que tengo preparado, así lo vemos sobre la marcha. Pero bueno, aquí tenemos pues esta página web de bases de datos de la A a la Z de la Biblioteca Complutense. La encontráis también dentro, bueno, forma parte del portal de biblioguías. Y aquí tenemos pues todas las bases de datos que a día de hoy actualizadas tiene contratadas o a las que tiene acceso o recomienda su acceso la Biblioteca Complutense. En este caso, 435. Y yo aquí podría buscar, vemos, bueno, aquí me aparece una barra de búsqueda en la que yo puedo buscar por título o palabras clave y podría buscar, por ejemplo, medicina interna, porque me interesa medicina interna. Pues aquí me dice que ha encontrado 3 bases de datos para esta búsqueda que yo he hecho y me saca aquí 3 resultados de búsquedas de datos, de bases de datos especializadas en ciencias de la salud que incluyen bien sea en su título o en su descripción, estas palabras que yo he incluido. Entonces podríais venir aquí, leer si por el título o la descripción os interesa o puede que tenga la información que necesitáis. Entonces entraríais aquí, iríais a esa base de datos y ahí podríais seguir haciendo pues vuestra búsqueda especializada en ese tema concreto, en ese recurso especializado sobre ese tema concreto. También podríais seleccionar por materias. Hay algunas aquí ya preseleccionadas, sobre todo en base, bueno, pues a las bibliotecas, a los campos de estudio que tiene esta universidad. Pues podríamos buscar economía, enfermería, filología, geología, historia del arte. Vemos aquí pues muchos resultados, podología, etcétera, etcétera. Pues esa podría ser otra forma en la que podríamos acceder. O bueno, podemos hacer una búsqueda completa en las 435 bases de datos. Quien tenga fuerzas para hacer eso, pues fantástico. Y además de todas estas que nos incluye, pues la Biblioteca
Complutense, existen también otros buscadores que puede que no estén incluidos en esa lista porque se trata de buscadores académicos de bases de datos científicas que son gratuitas, que se encuentran disponibles al menos para realizar búsquedas y para hacer pues un primer acceso, son completamente gratuitas y accesibles en Internet. Y aquí os he seleccionado algunas. En general, Google Académico suele ser una de las de mayor implantación, mayor utilización, pero es verdad que en los últimos años han empezado a aparecer, pues bueno, en los últimos años, sobre todo en el último año, una serie de informaciones preocupantes sobre los contenidos de Google Académico, porque Google Académico no utiliza los mismos sistemas de revisión que las demás. Entonces, bueno, yo últimamente tiendo a desaconsejar su uso cuando antes la utilizaba mucho para hacer ejemplos y demás, porque los contenidos de Google Académico parece ser que es una de las plataformas que no tiene ningún tipo de control sobre contenidos falsos que aparecen dentro y especialmente contenidos falsos generados por inteligencias artificiales, generadoras de texto. Entonces, parece ser que un porcentaje preocupantemente alto de los resultados que tiene, pues pueden ser slop, pueden ser resultados falsos generados por inteligencia artificial. Entonces, yo, a no ser que sepáis muy bien lo que estáis haciendo, que conozcáis muy bien vuestro campo de búsqueda y vuestro tema y etcétera, etcétera, puede que este año, en los últimos años, Google Académico pueda suponer pues un riesgo un poco mayor de lo que suponía ya antes. Entonces, bueno, yo tiendo a desaconsejar su utilización, pero el resto que aparecen en esta diapositiva, pues sí que son muy, muy interesantes. Dialnet es una plataforma de información científica, sobre todo especializada en humanidades y en ciencias sociales, que realizan las bibliotecas universitarias de España y parte de Portugal. Entonces, bueno, pues para contenido en castellano y para contenido sobre, pues eso, sobre temáticas de humanidades, de ciencias sociales, es una herramienta excepcional. Y también tenemos Dimensions o Lens, que son herramientas de creación mucho más reciente que intentan ser, pues bueno, una alternativa a Web of Science y a Scopus, que son herramientas de pago y que quizás son más orientadas a la información científica tradicional, a la búsqueda de patentes, de información tecnológica, etcétera, etcétera. Pues bueno, esos son otros recursos que podéis utilizar, además de las 435 bases de datos que a día de hoy tenemos en la biblioteca Complutense. Y hablando de todo eso que también es gratis y que tenéis acceso, si sois usuarios de nuestra biblioteca o no, pues todo aquel contenido que está en acceso abierto, en Open Access, que se identifica con este pequeño candadito, ¿no? Con este símbolo, con el logo de Open Access, que es esta especie de candadito naranja que representa la O y la A de Open Access. Pues bueno, pues ahí dentro también todo lo que aparezca identificado como Open Access o acceso abierto, pues es contenido 100% gratuito también, que se produce, pues se intenta que todo aquel contenido científico que se crea utilizando dinero público o a través de subvenciones y demás, pues bueno, que pueda ser accesible gratuitamente, pues no así todo el contenido científico. Pues bueno, esto lo podemos encontrar también si nos vamos al propio catálogo de la Biblioteca Complutense, pues uno de los filtros que tiene, lo encontráis aquí, es el de acceso abierto. Entonces podríamos seleccionar este filtro y me daría acceso a todo lo que esté, a todos aquellos resultados que haya dentro del catálogo de la Complutense que formen parte de esta colección de acceso abierto. Ay, disculpad que se me ha abierto. Y la última cosa que es interesante que sepáis es que, bueno, pues si vais a estar consultando todos estos recursos, todas esas bases de datos desde casa, pues algunas van a tener un acceso restringido, se ve muy claramente en la propia guía en la que aparecen todas las bases de datos. Pues bueno, aquí me dice una leyenda en la que hay algunos recursos que tienen restringido el acceso solo a usuarios UCM, otros que son de acceso abierto o aquellos que se accede a través de la VPN, que es
la red de la Universidad Complutense, que eso no significa que tengáis que estar físicamente aquí o en uno de los ordenadores de las bibliotecas para acceder desde esta red, sino que ahora lo podéis hacer también desde casa. Os he dejado aquí la dirección de servicios informáticos para hacer el acceso a través de la VPN para acceder a la red de la Complutense desde casa. Podéis buscarlo en Google, si no, buscáis VPN UCM, podéis buscarlo de muchas formas, si no tenéis aquí la dirección y os permite, pues bueno, acceder aquí, tenéis todas las instrucciones sobre cómo se hace, no nos vamos a detener mucho más en ello. Y por último, pues bueno, para terminar, además, bueno, pues hemos aprendido cómo buscar información, dónde buscarla y etcétera, etcétera, pero bueno, a veces también es interesante saber cómo encontrar información fiable, qué información de aquella que hemos encontrado, pues eh, puede ser de mayor calidad que otra. Ya decía que estos años, pues con la irrupción de las inteligencias artificiales generativas, se ha producido también pues mucha información de muy mala calidad que puede que contamine vuestras búsquedas. Entonces, a veces tenemos que tener claro cómo podemos acceder a esta información de calidad. Y una de las formas de hacerlo, pues siempre, bueno, evidentemente todo aquello que tengamos eh, acceso a través de estas bases de datos especializadas y demás, pues normalmente va a ser siempre información de calidad. Pero podemos utilizar también algunos parámetros para también aprender a identificar por nuestra cuenta qué información es de calidad. Pues, por ejemplo, aquella información que se trata de artículos que se han publicado en revistas científicas, de tesis, etcétera, etcétera, eh, creemos que ya ha pasado por el proceso de revisión, por el proceso bueno, pues el proceso de revisión científica que tiene que pasar este tipo de publicaciones. Y una forma también que tenemos de facilitar este trabajo, pues mira, si nos venimos aquí en el propio catálogo de la Complutense y seleccionamos este filtro de evaluado por especialistas, pues ya me estoy asegurando de que todo lo que estoy buscando, pues son sobre todo artículos, ponencias, tesis, etcétera, etcétera, que han pasado por algún tipo de filtro de revisión por pares, de revisión por especialistas, etcétera, etcétera. Y vemos que este mismo filtro lo encontramos también, ya os decía que todas las bases de datos son iguales, lo encontramos en otras bases de datos. Aquí me aparece también artículos evaluados por expertos. Si me vengo a Academic Search Premier, por muy distinta que sea estéticamente esta base de datos de otras, también tiene el mismo botón. Tiene aquí publicaciones académicas arbitradas. Entonces ya me va a devolver resultados que únicamente cumplan con esos resultados. Y otra forma en la que podríamos acceder a qué resultados son de mayor calidad que otros, bueno, a evaluarlos o a entender si han podido formar parte, pues bueno, de publicaciones de calidad, etcétera, etcétera, pues son lo que se conoce como las citas. Normalmente, pues aquellas publicaciones que han sido más citadas, que han acumulado más citas en un campo en concreto, en una disciplina, pues tienen normalmente mayor calidad, mayor impacto, mayor reconocimiento. En este caso, pues vemos aquí que en bases de datos como Web of Science o Scopus, que veíamos antes, nos incluyen un recuento de citas que han acumulado estas publicaciones. Entonces, pues bueno, aquí tenemos que una que tiene 31 y una que tiene 12, pues siendo todas las demás características iguales, probablemente sea más pertinente pues la que tiene 31 que la que tiene 12 o que la que tiene dos citas, que probablemente esta sea más importante dentro de su campo y también sea pues una información de mayor calidad que ha sido reutilizada más veces precisamente por eso. También podemos utilizar, a mí me gusta siempre mucho utilizar esta infografía que la podéis encontrar en la guía, está el enlace aquí abajo en pequeñito, no sé si lo veréis, pero bueno, lo podéis encontrar en las biblioguías de cómo buscar información y cómo evaluar información de la Biblioteca de la Universidad Complutense. Y aquí pues me aparecen una serie de parámetros, una serie de preguntas que puedo hacerme. Pues por ejemplo, si yo he encontrado un documento en Google Scholar, que como ya decíamos que Google Scholar, Google Académico, no utiliza esta serie no utiliza los mismos
filtros y las mismas revisiones que utilizan el resto de bases de datos, pues yo quizá no sé si ese documento puede ser un poco más deficitario, ¿no? En cuanto a calidad o un documento que he encontrado por otras vías, pues bueno, pues siempre aquí tenemos esta serie de criterios, estas preguntas, que podemos hacernos para evaluar esos documentos que encontramos por ahí. Que bueno, aquí lo tenéis. No nos vamos a detener ahora en todo, en qué es todo esto. Simplemente pues son una serie de preguntas que deberíais de ir haciendo cuando trabajéis con documentos para decidir si deberíais de utilizarlos, si son fiables y si son de calidad. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Es una cosa que deberíais de ir interiorizando cuando trabajéis con documentos. Y llegados a este punto, pues yo creo que no tengo ya nada más que añadir. Así que muchas gracias. Si tenéis preguntas y dudas que hayan quedado pendientes, pues ahora las vemos. Si tenéis dudas, consultas sobre vuestro tema en concreto, pues acercaros a vuestra biblioteca, la biblioteca de vuestra disciplina de estudio. Si es el caso, por ejemplo, de la biblioteca de filología, pues es donde podéis encontrarme a mí. Si tenéis más dudas sobre lo que acabamos de aprender hoy. Y bueno, pues por mi parte eso es todo. Así que no sé si ha quedado alguna duda o alguna pregunta pendiente en el chat. Eh, Diego, sí, la verdad es que el chat ha tenido bastante movimiento, ¿eh? Pero bien, he ido contestando todas las dudas. Sí que me gustaría una que pienso que era más visual, mejor que lo comentaras tú. Nos decía Rosario cómo se accede a los buscadores de las bases de datos que estás explicando desde la web de la biblioteca. Si puedes, para que se vea, como tú has ido Sí, accediendo directamente desde los enlaces, ya tenías tus pestañas guardadas, ¿cómo pueden acceder sí. ellos directamente desde la web de la biblioteca? Bueno, a ver, a ver, perdonad un momentito. Eh, bueno, tenemos aquí, la verdad es que a esta en concreto, ahora mismo no me doy cuenta porque siempre la tengo guardada yo en marcadores. Entonces ahora mismo no me doy cuenta de cómo he llegado hasta aquí. Sí que iba a decir que para entrar luego dentro de estos, pues simplemente pulsamos sobre el título del que nos interese y nos va a abrir el enlace directamente. Eh, yo a esta, ahora mismo, Eh, sí, normalmente busco bases de datos UCM y es el primer resultado que me aparece. Entonces, es sí, que yo la tengo guardada en vale, todas partes. también, Entonces, también Diego, si quieres, directamente desde la página inicial de Cisne, o sea, desde la sí, página inicial de la Biblioteca Complutense, arriba, aquí. desde buscar y encontrar, despliegas y ahí te vas a bases de datos. Ahí tienes Ah, el vale. acceso a todas las bases, ¿vale? Es Ah, que pues yo decía, digo, es más visual para ellos que vean ahí cómo sí, pueden sí, sí, llegar, sí. ¿sabes? Vale, vale. Es mucho más Em, sencillo, sí. Yo es que la utilizo así porque, claro, como es una de las mías de cabecera que utilizo todo el tiempo, pues la tengo ya en tantos sitios que esto pues se me había ya casi olvidado. Pues mira, aquí pues lo vuelvo a hacer para que lo vuelvan a ver, que sí, es muy visual y muy sencillo en realidad. O sea, es que está desde la portada de cualquier página de cualquiera de las bibliotecas de la Complutense. Así que muy sencillo y muy accesible. Y también, si quieres explicar dónde, para acreditarse como usuarios UCMs, pues el enlace, por ejemplo, a mi cuenta, para que vean desde dónde se Sí, pueden conectar, también nos lo han preguntado. sí, bueno, eso sí que también desde cualquiera de las webs de la Biblioteca Complutense, desde la portada, en este caso, pues bueno, biblioteca.ucm.es, podéis entrar aquí y os va a pedir vuestras credenciales de vuestra cuenta UCM, entráis y ahí lo tenéis. Desde el catálogo, por ejemplo, siempre cuando estáis ya directamente en el catálogo, porque habéis entrado directamente y habéis hecho ya una búsqueda, pues podéis hacerlo desde aquí. Aquí tenéis este botoncito que aparece aquí que dice iniciar sesión en la parte superior derecha. Y si entráis, pues lo mismo, me va a llevar a una página de autenticidad para entrar, autentificarme con mi correo electrónico de la Universidad Complutense. Entonces, bueno, pues lo podemos hacer desde ahí. Y en algunos casos, cuando estamos, como por ejemplo aquí en la página de bases de datos, en algunos casos también me va a pedir identificarme, pues cuando yo entre
en una de las bases de datos, que no sé si va a ser el caso, no sé si ahora me va a pedir identificarme, probablemente no, porque como estoy físicamente en la red de la Biblioteca Complutense, pues me permite entrar directamente, pero en algunos casos también, al entrar aquí, me va a pedir una identificación, pero bueno, eh, lo más normal es hacerlo desde aquí, desde el botón de mi cuenta o directamente desde el catálogo en el botón de aquí de iniciar sesión. Diego, nos dice Luz que abajo de la barra de búsqueda también dice bases de datos. Sí, tú ahí puedes seleccionar base de datos, o sea, en las bases de datos, y luego en la caja de búsqueda pones ya directamente el título de la base de datos a la que quieres acceder, pero no te viene por defecto un listado de bases de datos, ¿sabes? Es la diferencia. Si tú Sí, para que ver todo el listado tienes que desplegar, buscar y encontrar, y si ya sabes la base de datos que quieres elegir, pues sí que pinchas en buscar en base de datos y en la caja de búsqueda pues introduces sí. el título de la que tú quieras. Sería un poco el equivalente a hacer la búsqueda en el campo de búsqueda de esta página. Ujú. También nos dice Patricia que actualmente no está matriculada en la Complutense, que si hay forma de poder registrarse tu cuenta sin ser alumna. Pues Diego. Bueno, yo o sea, para aquellos que mantienen todavía el email de la Universidad Complutense, que dependiendo del caso, pues puede ser, se puede entrar, lo que pasa es que no se va a poder hacer uso de los servicios completos de la universidad y probablemente no se pueda acceder a la mayoría de recursos electrónicos. En ese caso, pues bueno, para quienes no tenemos acceso, porque ya lo hemos perdido, ya no estamos matriculados y demás, pues bueno, sí que para eso también pues tenemos aquellos recursos que son de acceso abierto, que pueden ser también interesantes, que mencionábamos aquí. Entonces podríamos venir y entrar con los de acceso abierto. Y bueno, pues es posible que si todavía mantenemos la cuenta Complutense, sí que nos permita iniciar sesión, pues para utilizar el guardado de búsquedas, etcétera, etcétera, pero vamos a tener restringido eso. Lo que pasa que sí que ahí sí que si venís físicamente a la Universidad Complutense dentro de los ordenadores de las bibliotecas y demás, pues sí que os va a permitir el acceso pues en los ordenadores de las bibliotecas a estas colecciones y a consultar los documentos que necesitéis físicamente desde aquí. Pero bueno, claro, es pues una de esas restricciones que tiene, ya no tenéis acceso al uso completo de todos los recursos electrónicos bueno, que son un poco lo que hemos visto aquí hoy.